El fútbol soccer es el deporte más popular del mundo, un fenómeno cultural admirado por millones que despierta emociones tan intensas capaces de infundir las alegrías más puras. Desafortunada e inevitablemente es un arma de doble filo porque también tiene momentos que nos inundan de sufrimiento y vergüenza. A continuación te presentamos 8 desgarradoras pero emblemáticas historias en las que el fútbol y la violencia jugaron su propio partido, dejando como saldo lo más preciado que posean sus protagonistas, aficionados, árbitros y hasta futbolistas que sin deberla y tampoco temerla dieron la vida por el deporte que más amaban. Esto es fútbol convertido en tragedia. Comenzamos. Corría mayo de 1985 y los simpatizantes al balompié mexicano se llenaban de júbilo al enterarse que Pumas y América se enfrentarían en la final por el título de liga de la temporada 84-85. Lo que no sabían es que aquella serie nacerían dos acontecimientos que iban a marcar por siempre el devenir del fútbol profesional en México. Por un lado florecería una de las rivalidades más mediáticas y por otro iba a suscitarse uno de los capítulos más desgarradores en la historia del fútbol mexicano, la tragedia del túnel 29. El partido de ida entre emplumados y felinos tuvo lugar en el Estadio Azteca y el marcador quedó empatado a unos con goles de Alberto García Aspe y Carlos Hermosillo. Por lo tanto, el próximo campeón tendría que definirse en la casa de los Pumas, el Estadio Olímpico Universitario, o en su defecto ir a un tercer juego en caso de un nuevo empate. El Olímpico 68 vendió todas sus localidades, así que el domingo 26 de mayo de 1985 abrió un lleno total en Ciudad Universitaria. Según palabras del exfutbolista Alberto García Aspe, quien entonces defendía la casaca auriazul, el recinto estaba a reventar hora antes del partido. Además, notó que la seguridad era insuficiente. Centenares de personas intentaban colarse por las empinadas paredes rocosas, mientras otras se aglomeraban en las puertas de acceso. Dadas las circunstancias, se aplazó el silbatazo inicial, pero el caos se volvió mayúsculo cuando empezaron los portazos y se coparon los túneles. El sobrecupo era evidente, sin embargo, las autoridades dieron luz verde y arrancó el partido. Mientras tanto, los radios policiales comenzaban a emitir llamados de emergencia provenientes del túnel 29. Los reportes informaban sobre una avalancha humana que había provocado un gran número de heridos y lamentablemente también pérdidas. El partido terminó empatado a ceros y la gente se fue a casa sin saber lo que había pasado minutos atrás en el túnel 29. Oficialmente se reportaron 8 decesos, pero esta cifra contrasta con los más de 14 cuerpos apilados que los familiares de las víctimas contaron en la morgue. Por su parte, el fotoreportero Gustavo Durán del diario Excelsior dijo que nunca había visto tanta gente sin vida y contó que los encargados de seguridad le quitaron sus rollos fotográficos. Lamentablemente han pasado más de 37 años y la justicia mexicana no ha señalado ningún responsable todavía. En su momento todos se lavaron las manos y como México albergaría la Copa del Mundo al año siguiente, las autoridades se hicieron de la vista gorda, como casi siempre. Más de 100,000 almas en un inmueble con capacidad para 63,000, una locura. Con el tiempo se pudo saber que hubo sobreventa de entradas y moches a policías en las puertas de acceso. Pumas entregó a los familiares de las víctimas el dinero recaudado durante el partido de desempate en la corregidora de Querétaro, donde América, quien por cierto no cooperó, sumó su 5º título de liga. Vaya que la década del 90 fue de contrastes para la hermana República de Colombia. Por un lado, la guerra contra las mafias del tenía al país de cabeza y por el otro su selección de fútbol le llenaba de esperanza como una de las favoritas para alzar la copa en el Mundial del 94, según palabras del mismísimo Pelé. Pibe Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Oscar Córdoba, Andrés Escobar y compañía hicieron una eliminatoria casi perfecta, sin una sola derrota, y en la última jornada enviaron a Argentina para la repesca internacional tras meterle 5-0 en Buenos Aires. Así nacía la fiebre amarilla, una que rápidamente contagió a toda la nación que soñaba con la Copa del Mundo. La selección cafetera viajó a Estados Unidos con la ilusión hasta el cielo. Sin embargo, esta cayó abruptamente como Ícaro cuando Rumania les atestó un sorpresivo 3-1 en su partido de presentación. El fútbol no puede desligarse de la sociedad a la que pertenece, y en la de Colombia imperaba la violencia y esta llegó hasta la concentración cafetera al norte del continente. Previo al segundo encuentro de la fase de grupos, Francisco Maturana, director técnico colombiano, recibió una amenaza en la que apostadores
de su país le exigían no alinear a Barrabás Gómez por su presunta culpabilidad ante los rumanos. De hacerlo y no ganar, habría represalias contra jugadores, cuerpo técnico y sus familiares. Conforme las declaraciones del propio Jaime Gómez, la charla previa al partido contra Estados Unidos nada tuvo que ver con fútbol. Finalmente Barrabás no alineó, pero sus compañeros salieron sin furor y jugaron tan a la deriva que terminaron perdiendo 2-1 con el rival más asequible del grupo. Lo peor de todo, Estados Unidos abrió el marcador con un desafortunado autogol de lateral Andrés Escobar, una anotación en propia puerta, la cual literalmente le costaría la vida. Aunque a Suiza lo vencieron 2-0, la selección cafetera quedó última de su grupo y por ende eliminada de la Copa del Mundo. Antes de volar a Colombia se les sugirió a los jugadores no salir mientras se calmaban las aguas y el consejo para Escobar fue de no volver al país, pero se negó rotundamente pues quería dar la cara. No en vano era conocido como el caballero del fútbol. Ya en Medellín, Andrés decidió ir a una discoteca con su amigo y también futbolista Juan Jairo Galeano. Al notar la presencia de los jugadores, un grupo de hombres comenzó a emitir cánticos burlándose de Escobar, quien, según declaraciones de Galeano, respetuosamente les pidió que se detuvieran, mas no cesaron. Una vez que salieron del lugar, Galeano y Escobar tomaron rumbos distintos sin saber que jamás volverían a verse. Andrés fue acribillado a tiros en un estacionamiento mientras discutía con los tipos que se mofaron de él. Averiguaciones posteriores señalaron que el autor del crimen fue Humberto Muñoz, chofer que acompañaba a los hermanos David y Santiago Gallón Henao, ganaderos famosos por sus nexos con el crimen organizado. Muñoz declararía a posteriori que terminó con la vida de Escobar sin saber que era futbolista. A la fecha se desconoce si lo hizo por una orden directa, pero lo que sí se puede concluir es que al caballero del fútbol lo ultimó la cultura propia de la mafia que estaba y sigue estando presente en Colombia. Era sábado 24 de septiembre de 2011 en Lima y el atiborrado Estadio Monumental comenzó a vaciarse tras una edición más del superclásico la U contra la Alianza, la rivalidad más encarnizada del fútbol peruano. La contienda que siempre paraliza a todo el país ha dejado mucho de qué hablar y no precisamente porque Universitario venció sobre la hora al superlíder Alianza. Oír de violentas grescas entre aficionados es... Sin embargo, la noticia que conmocionó a todo el Perú fue más allá de un quilombo entre simpatizantes. Al término del partido correspondiente a la fecha 24, el aficionado aliancista Walter Oyarce, de 24 años, perdía la vida luego de caer desde el palco C-128, ubicado encima de la tribuna sur. Casualmente ninguna cámara grabó la caída, pero las primeras indagaciones señalaron que el atentado fue ocasionado por al menos 3 hinchas de Universitario, que subieron a los palcos junto a otro grupo para agredir a los aliancistas que ahí se encontraban. Los implicados estuvieron prófugos por un tiempo, pero finalmente los detuvieron. José Luis Roque, apodado el Cholo Payet, David Sánchez Manrique, el Loco, y José Luis Valverde, el Negro Ampile, fueron los acusados por el crimen. Los 3 se declararon inocentes y 2 de ellos, José Luis Roque y Sánchez Manrique, sostuvieron que Oyarce cayó por su propia cuenta. Una versión poco convincente para las autoridades, ya que las declaraciones de varios testigos coincidieron en que Payet le puso el pie y el Loco David lo empujó del pecho precipitando la caída. El proceso judicial duró casi 3 años, pero el 5 de marzo de 2014 la justicia peruana sentenció a estos dos, José Luis y David, a 35 años de prisión, aunque luego en 2016 les rebajaron su sentencia a 25 años. A partir del doloroso incidente de Walter, todos los clásicos del Perú se juegan únicamente con seguidores del equipo local en las gradas, y las barras no pueden llevar bombos ni banderolas para evitar cualquier tipo de violencia. Un caso parecido al de Walter fue el infame destino del hincha argentino Emanuel Balbo, un incondicional de Belgrano que partió de este mundo tras caer desde una barandilla del estadio Mario Alberto Kempes. Sudamérica es la región más pasional del planeta respecto al fútbol, y esto quedó demostrado una vez más el sábado 15 de abril de 2017, durante el superclásico cordobés entre Belgrano y Talleres de la primera división argentina. Tal vez muy pocos recuerden el marcador de aquella tarde, sin embargo, nunca olvidarán cuando al medio tiempo, en plena transmisión televisiva, un joven de Belgrano que era brutalmente golpeado fue lanzado cobardemente desde la parte alta de la tribuna hacia las bocas de acceso. Cayó más o menos 5 metros antes de impactar el suelo, donde todavía fue cruelmente despojado de su calzado y posteriormente trasladado a un hospital donde perdió la vida horas más tarde debido a lesiones cerebrales importantes.
Su nombre, Emanuel Balbo, de 22 años. La noticia causó eco rápidamente, por lo tanto, las autoridades pusieron manos a la obra para dar con los responsables de tan atroz escena. Las primeras hipótesis advirtieron que la hinchada se hizo justicia a manos propias por un ladrón encontrado en flagrancia. Por otro lado, también tomó peso una versión la cual aseguraba que Balbo era un infiltrado de Talleres, lo que es considerado una falta sumamente grave en el mundo de las barras. Lo cierto es que Manuel no era ningún encubierto, sino un fiel apasionado que amó a Belgrano toda su vida. La fiscalía identificó a los agresores que salen en la última parte del video, mismos que en su mayoría se entregaron voluntariamente, pero ¿quién alertó a los demás sobre la presencia del supuesto infiltrado? Era una pregunta que no tenía respuesta todavía. Pesquisas posteriores llevaron a la policía hasta dar con el nombre de Óscar, el Zapito Gómez, otro aficionado de Belgrano que conocía a nuestro desafortunado protagonista. Aquella tarde ambos se encontraron en la grada y se miraron con recelo por una historia del pasado que los relacionaba. La tensión entre ellos fue máxima, odio al rojo vivo. En 2012, Óscar Gómez ocasionó la muerte de Agustín Balbo, hermano de Manuel. Todo esto mientras conducía a exceso de velocidad durante una carrera clandestina o picada, como se les conoce en Argentina. Zapito Gómez llevaba su proceso judicial en libertad cuando provocó la turba que terminó con la vida de Manuel, aumentando todavía más el sentimiento de impotencia de la familia Balbo. Cuando Manuel partió de este mundo, esa misma noche Zapito Gómez se entregó a las autoridades. La fiscal a cargo del caso pidió 17 años de cárcel para Óscar Gómez, pero finalmente le dieron 15. Los otros acusados también recibieron penas condenatorias. Hasta el desalmado que le robó los tenis lo guardaron 2 años. No conformes para los padres de Manuel, el papel de la justicia no los dejó satisfechos. Belgrano jugó 5 meses a puerta cerrada y en Argentina el fútbol se sigue utilizando para justificar la violencia. En 1989 se vivió el año más violento en la historia reciente de Colombia. Las bandas controlaban prácticamente todo el país, penetraron todos los niveles de la sociedad y por su culpa partieron muchos inocentes como policías, campesinos, gobernadores, candidatos presidenciales e incluso árbitros de liga profesional de fútbol como Álvaro Ortega, entonces promesa del arbitraje cafetero. Pero, ¿por qué un árbitro? La infiltración de estos grupos en el fútbol de primera división provocó que comenzaran a desarrollar nuevas actividades ilegales como las apuestas clandestinas. En el 88 se mostraron al silbante Armando Pérez para que le diera un mensaje a todo el gremio arbitral: quien pite mal lo borramos. Un año más tarde, en el 89, a falta de 2 minutos para terminar el partido entre Independiente de Medellín y América de Cali, el colegiado Álvaro Ortega le anuló un gol de chilena a Carlos Castro de Independiente por una jugada peligrosa, lo que hubiera significado el empate. América de Cali lo ganó 3-2. Desafortunadamente para el juez Álvaro Ortega, ese partido era seguido en vivo por el capo de la mafia, Pablo Escobar, quien, enfurecido por la derrota de su equipo, ordenó la ejecución de Ortega por supuestamente ayudar a la América de Cali. Álvaro fue desvivido días más tarde, el 15 de noviembre, tras impartir justicia en el 0-0 de Medellín contra América de Cali. Un ampón le arrebató la vida cuando bajaba de un taxi. Se dirigía a comer cerca del hotel donde se hospedaba. Se dice que antes del partido, Álvaro recibió a su habitación una llamada que lo puso muy nervioso. Incluso Chucho Díaz, uno de sus compañeros dentro de la terna, le sugirió que mejor no saliera a pitar el juego, pero Ortega se negó alegando que no sabía arrugarse. Mucho se dice que en aquella conversación telefónica lo amenazaron de muerte. Si salía a impartir justicia le quitarían la vida, y así sucedió. Álvaro Ortega alcanzó a llegar con vida al hospital, pero en realidad no se pudo hacer mucho por él y abandonó este plano, dejando una esposa y 2 hijas. La liga se suspendió y en aquel gris 1989 no hubo campeón en el fútbol colombiano. Hasta aquí llegamos con estas 5 historias, esperando que conocerlas sirva para generar conciencia entre los amantes del fútbol. Este recorrido trágico es un llamado de atención para no tolerar más violencia ni dentro ni fuera de los estadios. El fútbol, su práctica y admiración debe servir para unir a las sociedades y no al contrario. Digamos no más a la violencia en cualquiera de sus versiones y que la pasión por este bello deporte nos brinda alegrías y no pesares, sonrisas y no tristezas, amor y no odio. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo haces, así YouTube te avisará siempre que publiquemos nuevo contenido. Nos vemos pronto para una nueva aventura en el apasionante y emocionante mundo deportivo.